Cordial saludo. Nosotros somos estudiantes de Ingeniería Civil a Distancia de la Universidad Militar Nueva Granada. El día de hoy venimos a presentarles el taller número 1 de la materia de Ingeniería Ambiental. Nosotros somos el grupo B6, el cual está conformado por Edgar Hernán Robledo, Nacin Yanina Cero, Elkin José Bautista y quien les habla, Juan Camilo Rojas. Este taller está compuesto por 3 partes. La primera parte son 2 preguntas de discusión grupal. Y la primera pregunta de la parte 1 es: ¿qué entiende usted por medio ambiente y de dónde viene ese entendimiento o concepto? En la discusión grupal que nosotros realizamos como tal, pues llegamos a la conclusión o compartimos la misma opinión de que el medio ambiente no solo se alimenta como tal la naturaleza, sino que es un sistema complejo en el que abarcan elementos naturales, sociales y culturales que influyen en la vida de los seres vivos y que a su vez tienen que estar en equilibrio pues para permitir su existencia. ¿Por qué decimos que elementos naturales? Pues porque el medio ambiente es un espacio que nos brinda todo lo que nosotros como seres vivos necesitamos para vivir. Nos brinda agua, nos brinda aire, nos brinda alimentos y nos brinda energía. Elementos sociales y culturales, ¿por qué? Pues porque el medio ambiente no solamente es lo natural, sino es todo lo que nosotros como seres vivos transformamos para mejorar nuestra calidad de vida. Y no solamente lo transformamos por temas de mejorar nuestra calidad de vida, sino por nuestras costumbres, nuestra economía y nuestras decisiones diarias. ¿Cómo llegamos nosotros a dar esta definición? Pues es como un conglomerado de nuestras experiencias, tanto laborales, personales y nuestra formación académica. La segunda parte de la primera parte del trabajo nos plantea la pregunta de cuál cree usted que sean las principales problemáticas ambientales en nuestro país. Pues nosotros en nuestros grupos coincidimos que en Colombia se enfrentan diversas problemáticas ambientales que a su vez se interrelacionan entre ellas. Un ejemplo claro de esto sería el tema de la deforestación y la pérdida de biodiversidad, ya que pues en Colombia vemos que muchas selvas y bosques se presentan tales indiscriminadas, todo esto con el fin de la expansión de fronteras agrícolas, para la ganadería extensiva, para el tema de los cultivos ilícitos, para el tema de la minería ilegal. Con toda esta tala indiscriminada, pues estamos afectando los ecosistemas claves como los de la Amazonía, que a su vez pues hace que se pierda fauna y flora de estos bosques y selvas. Otra de las principales problemáticas es el tema de la contaminación del agua y del aire, ya que pues los vertimientos industriales y domésticos en muchas ciudades hoy en día aún no tienen como un tratamiento ni plantas de tratamiento para purificar todos estos desechos, sino que simplemente los desechan a fuentes hídricas y pues de estas fuentes hídricas muchas veces es que se hace la captación para el consumo de los seres humanos. En tema del aire, pues vemos que en las principales ciudades como Medellín y Bogotá, pues existe una alta contaminación del aire pues por el tema del transporte, la industria, la quema de los residuos. Todo esto afecta la calidad del aire y provoca a su vez pues enfermedades respiratorias para los seres vivos. Otra de las problemáticas más grandes que existen en el país es el tema de los desechos de residuos sólidos y peligrosos. Eh, Hoy en día en Colombia no se tiene un control sobre los desechos domiciliarios que nosotros producimos. Todos estos desechos se recogen y van a vertederos o a basureros como tal. En Colombia el tema del reciclaje aún es muy deficiente, entonces no hay un aprovechamiento como tal de estos desechos, lo que afecta y contamina el medio ambiente. Y pues otra problemática muy grande es el tema del cambio ambiental, pues ya que vemos que hay alteraciones en el clima, en los patrones de lluvia y sequías que hay en el país. En las épocas de que debería estar lloviendo ya no está lloviendo como tal. Los veranos son más prolongados. Cuando hay lluvias, pues son con mayor intensidad, lo que provocan deslizamientos y lo que provocan inundaciones como tal. Listo, entonces, buenas noches. Para hablar de la segunda parte, pues empezamos precisamente pues, a corresponder con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los componentes que conforman el medio ambiente? Claramente, pues el proceso investigativo parte precisamente de un concepto de antes y un después. En un concepto de antes, pues nosotros como grupo analizamos las diversas formas en las que consideramos de que forman parte precisamente del medio ambiente. Una hipótesis surge es precisamente por las reacciones ya sea físico-químicas en el medio y el ecosistema en el cual se forma un proceso autosostenible. Pero ya en el proceso de la investigación, pues nos damos cuenta de que hay ciertos componentes que de alguna otra forma se ven directamente involucrados en un proceso de medio ambiente. ¿Estos componentes cuáles son? Aparecen los componentes abióticos, aparecen también los componentes bióticos, aparecen también los componentes físico-naturales, que son las reacciones, y los componentes socioeconómicos. Ahora, para explicar de forma muy resumida cada uno de ellos, me devuelvo entonces al primero. Entonces, componentes abióticos. ¿Qué son los componentes abióticos? Claramente los componentes abióticos son aquellos escenarios donde se presume que se desarrollan ciertos ecosistemas bajo ciertas condiciones. Entonces, bajo estas ciertas condiciones, hablamos precisamente de diferentes factores. Pueden ser factores físico-químicos que a través de reacciones como lo de la luz, la temperatura, la presión atmosférica, el pH, la salinidad y otros factores, de alguna otra forma se vinculan para generar algo en el término de la vida que se llama epifitas. De hecho, en el proceso de los ecosistemas, estas epifitas son de reacciones físico-químicas. La segunda son por factores ecogeográficos que ya corresponde expresamente a su naturaleza en el clima y de acuerdo a su relieve en su ecosistema.
Y el tercero ya son por factores energéticos y astronómicos. Estos juegan un rol importante porque de alguna otra forma están correlacionados es con la radiación y con aquellas fuerzas como luz ultravioleta, la fuerza gravitacional y algunas otras formas geoesféricas que conforman y forman parte del ecosistema. El segundo componente, pues hablamos ya del componente biótico. Estos componentes son ya lo que son organismos vivos y que vienen en predominancia, pues habitando en la Tierra hace millones de años. Estos están divididos precisamente por productores o autótrofos, consumidores, descomponedores y microorganismos o biodiversidad. ¿Cuáles son los productores? Los productores son aquellos como algunas plantas, algas, bacterias, que de alguna otra forma producen su mismo alimento. Entonces producen su mismo alimento y este lo producen a través de algunas reacciones físico-químicas, como lo vimos anteriormente, en este caso como la energía solar. Los consumidores, ¿cuáles son? En este caso, pues están los animales herbívoros, carnívoros y omnívoros. ¿Qué quiere decir estos consumidores? Que dependen como tal de una fuente productora, ¿sí? Dependen de otro organismo, pues para precisamente mantenerse ellos. En tercero hablamos de los descomponedores, son organismos como las bacterias, hongos, y en este caso de los hongos o las bacterias, pues hablamos precisamente de que degradan la materia orgánica muerta y la transforman en nutrientes. Para el caso de la biodiversidad, pues no se limita solamente a la cantidad de especies, sino que incluye gran variedad genética, ¿sí? Entonces, en esta biodiversidad ya podemos hablar precisamente de ecosistemas o de funciones ecológicas. El tercer componente, la tercera, sí, perdón, el tercer componente son las esferas físico-naturales o los grandes sistemas del planeta. Entonces, estos están representados por las capas y los sistemas que envuelven el sistema solar. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles pueden ser? Hablamos precisamente de la atmósfera, hidrosfera, litosfera y biosfera, que es la última capa que se encuentra en la Tierra. Entonces, atmósfera. Entonces, en esta atmósfera es de alguna otra forma donde se acumulan los gases que rodean la Tierra. De hecho, hay un principio que nosotros entendemos que es el famoso efecto invernadero y es precisamente como aquellos gases de invernadero que quedan en la atmósfera y generan cierta segregación pues, al ecosistema. Hidrosfera, ya hablamos de todas las formas de agua pues, en estado líquido, sólido o gaseoso, que ya incluyen desde los océanos y los ríos. La litosfera es la capa sólida externa de la Tierra. Entonces está formada ya por la corteza y la parte superior del manto. Y la biosfera es la última capa, ¿sí? Y es el conjunto de todos los ecosistemas y organismos vivos que habitan en la Tierra, incluyendo sus interacciones con los componentes abióticos. Ahora vamos a hablar de los componentes socioeconómicos, la huella humana. Este es un componente que nosotros, en nuestro rol y en nuestro perfil como ingenieros, pues debemos tenerlo muy presente. En el proceso de construcción, todo está involucrado y hay algo directamente proporcional y es el concepto socioeconómico. ¿A qué costo me implica precisamente generar cierto beneficio? Es algo y es un principio que como ingenieros debemos partir. Ahora, este componente socioeconómico, pues tiene diferentes formas en su interacción con la naturaleza. ¿Cuáles son? Uno, asentamientos o infraestructura. En este pues hablamos precisamente ya de ciudades, construcción de carreteras, de represas y de alguna otra forma que ya modifican los paisajes naturales. ¿Listo? El segundo hablamos ya de actividades económicas. En este ya hablamos del proceso de agricultura, ganadería, pesca o la minería en sus diversas formas. Y el tercero, pues algo como de cultura, educación y gobernanza ambiental. Esto indica precisamente aquella sociedad en la cual el ecosistema genera un lucro económico. Listo. Bueno, entonces ahora sigue precisamente la siguiente pregunta y es, en el concepto del grupo de trabajo, ¿cuáles son las tres problemáticas importantes? En este caso, pues vamos a hablar de Colombia y ahorita el compañero pues indicará de nivel global. Entonces, problemáticas ambientales relevantes en Colombia. Colombia tiene diversas problemáticas, gran variedad de problemáticas. De alguna otra forma, podemos hablar desde un término de cultura, podemos hablar desde un tema de tecnología, ¿sí? Podemos hablar desde un tema también de mano de obra y el limitante de los recursos. Eso por un lado. Pero por otro lado, somos ricos precisamente en lo que es la biodiversidad. Bajo estas dos etapas, pues aparecen sobre todo conceptos como la Amazonía y la Orinoquia, en los cuales tenemos una gran variedad, ya sea una gran variedad precisamente de ciertos territorios que por el pasar de los años, pues han generado ciertos ecosistemas, pero el impacto socioeconómico, de alguna otra forma ha limitado esos recursos, ya sea precisamente por la expansión de cultivos, la ganadería, la vegetación, que no solamente pues destruyen cientos de especies, sino que limitan el ecosistema. Otro problema fuerte que golpea pues, el país es la contaminación de las aguas. Ríos tan importantes como el Magdalena, el Cauca, pues reciben descargas de aguas residuales y desechos industriales y químicos de la minería, como el mercurio. Claramente, pues creo que nos hemos dado cuenta de que en los últimos meses, ya sea por los medios de comunicación, el mercurio se ha vuelto un tema tan álgido en el tema de la minería del oro, ¿sí? Precisamente usado como recurso pues, para extraer precisamente este mineral. Por último, pues ya está la contaminación del aire en las ciudades. Aquí hablamos ya de problemas muy fuertes, como lo es el caso de las grandes ciudades, en este caso Bogotá. ¿Sí? Los altos niveles de contaminación, pues ha segregado, ya sea precisamente un tema diverso en la misma población, así como en los ecosistemas. No solamente pues afectando pues su hábitat, sino de alguna otra forma generando ciertas enfermedades crónicas y respiratorias hacia la población.
En cuanto a las problemáticas ambientales más relevantes a nivel global, pues también existen variadas problemáticas, pero en este caso vamos a hablar de tres. Una de las más importantes es el tema del cambio climático. Pues este es uno de los factores que más preocupa a los seres humanos hoy en día, ya que pues el aumento de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono y el metano, pues provocan la elevación de las temperaturas, lo que provoca pues alteraciones en las lluvias y a su vez pues el derretimiento de glaciares, lo que provoca el aumento de los niveles de agua en el mar. Y pues esto a su vez afecta a la agricultura, afecta pues, la vivienda de las personas. Otra problemática muy grave es el tema de la pérdida de la biodiversidad. Pues cada vez hoy en día muchísimas más especies están en peligro de extinción por culpa de pues, factores como la deforestación, el cambio climático, la afectación de las fauna y flora de estos lugares. Otro tema es el tema de la sobrepesca, ya que pues, hoy en día no es muy controlado el tema de la sobrepesca, lo que influye en que se pierda la biodiversidad. Y por último, es el tema de la contaminación de los mares y océanos. Hoy en día vemos que hay demasiadas toneladas de plástico en el mar. Esto afecta a los peces, a los aves y a los mamíferos que habitan en el océano como tal. Y estos plásticos, a su vez, hoy en día estamos viendo que se están fragmentando en microplásticos, los cuales son consumidos por los animales que habitan en el océano y a su vez, cuando los seres humanos pescan estos animales y los consumimos, estamos teniendo problemas de salud. También otro tema de la contaminación del mar es que se están afectando las aguas en las que habitan estos seres y pues hoy en día se pierde el hábitat para estos animales, lo que merma las especies. Y la última parte del trabajo como tal es la conclusión. ¿Qué nos piden en esta parte? Que hagamos un contraste de la parte uno y la parte 2, donde hagamos una retroalimentación de lo que sabíamos antes de investigar y después de investigar. Entonces, una de las conclusiones a las que pudimos llegar fue que pues el medio ambiente no solamente se limita como tal a la naturaleza en la que habitamos, sino que el medio ambiente es un conjunto de muchísimas cosas más, como los aspectos sociales, los aspectos culturales, y que el medio ambiente se modifica muchas veces por nosotros los seres humanos y que hoy en día estamos viendo que estas modificaciones que nosotros le estamos haciendo están provocando que haya muchísima mayor contaminación en el medio ambiente, que muchos animales pierdan sus hábitats, que se esté provocando el cambio climático. Otra conclusión a la cual nosotros llegamos y es que claramente pues tenemos un nivel de conocimiento muy intrínseco frente a lo que es el ecosistema, ¿sí? A pesar de los conocimientos empíricos, a pesar de las noticias, a pesar de los cuales nos empapamos de la información, todavía carecemos de la información profunda. Claramente pues está el ejemplo de cómo viene la vida y el tema de los recursos naturales. Hoy en día consideramos de que el término precisamente de la cultura preventiva, debe nacer desde un concepto autosostenible, ¿sí? Entonces, lo limitamos precisamente a aquellos recursos que no son biodegradables, a aquellos recursos en los cuales generan ciertos impactos negativos al ecosistema, y eso sí o sí como tal, pues tiene que cambiar e ir modificándose a nivel macro, no solamente pues en Colombia, sino también en el mundo. Otra de las conclusiones a las que podemos llegar es que en el tema legal en Colombia, pues el medio ambiente aún no es muy controlado, no hay mucha legislación para cuidar el medio ambiente. Entonces vemos que pues, hoy en día se dañan demasiados ecosistemas, se dañan los afluentes hídricos y pues no hay como un control para evitar estos daños que a lo largo van a terminar afectando pues nuestras fuentes de hídricas, nuestras fuentes donde vamos a vivir, donde vamos a trabajar. Y pues como las interpretaciones son tan ambiguas y las sanciones son tan poco efectivas, pues muchas empresas pues, no tienen como un control que evite que contaminen pues el aire y el agua. Bueno, en sí, pues este ejercicio era pues ampliar nuestra visión, a entender los conceptos, no solamente macros, sino ya intrínsecos de lo que implica el ecosistema, a generar conocimientos integrales, ¿sí? En los cuales incluimos todos los aspectos, ¿sí? Las problemáticas pues están ligadas a esas acciones humanas, ¿sí? Y el concepto nombrado pues parte de la cultura y es el término del conocimiento autosostenible. Entender de que ciertos, de que estamos limitados en un espacio y que de alguna otra forma nosotros como seres humanos lo limitamos mucho más. La gestión ambiental, pues, por lo tanto, requiere pues, un enfoque interdisciplinario, estar basado desde el conocimiento científico, el fortalecimiento de la normativa y la participación pues, activa de la sociedad. ¿Listo? Listo, básicamente, pues, este es básicamente nuestro análisis frente al trabajo. En en ese trabajo pues, recopilamos de cada pregunta y más allá de lo que pues indicábamos del conocimiento empírico que teníamos, pues nos lleva a investigar y a conocer aquellas especies como lo son aquellos ecosistemas que de alguna otra forma pues a pesar de su generación pues llevan décadas o de
falta de cultura de las personas, pues en un abrir y cerrar de ojos, pues pueden generar ciertos aspectos negativos. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias.